Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aquí estamos. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a los hogares y también al oído de amigos que también nos estarán escuchando. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo a través de estos medios. Gracias, hermanos, por sus oraciones, por su apoyo. Tenemos que mantenernos en esta comunión, orando los unos por los otros y pidiendo al Señor que nos guíe en cada detalle. Yo quiero que iniciemos este servicio con una palabra de oración. Vamos a orar. Amante Padre, Señor, queremos darte la gracia por tu fidelidad en todas estos detalles y estas realidades que estamos viviendo. Gracias porque tú, Señor, estás con nosotros y tú estás usando a tu iglesia, Señor Padre, a través de los medios, Señor, que nos permite utilizar. Gracias, Señor Padre, te damos por los hermanos que lo escuchan y los hermanos que comparten también este mensaje, este tiempo, este servicio. Gracias, Señor Padre, que cada corazón sea bendecido y edificado para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en este día, esperando que allá en sus hogares donde ustedes están, estemos en la misma comunión, orando y perseverando en este tiempo de pandemia que el Señor ha permitido que suceda. Antes que nada, quiero decirle que muchos hermanos han preguntado ¿cuándo volveremos a reunirnos de nuevo en el templo? La realidad es que no sabemos aún, pero sí, el liderazgo de la iglesia nos estamos reuniendo y tomando las precauciones necesarias para que así lo podamos hacer lo más pronto posible. Aún no tenemos fecha, pero sí queremos decirle que ya estamos trabajando en eso. También me gustaría compartir con ustedes las actividades que estaremos llevando durante la semana. Recordemos que todos los días a las 9 de la noche estamos conectados en cadena de oración. Donde quiera que usted esté, en su hogar, en el trabajo, en donde quiera que usted esté, por favor, conéctese con nosotros en oración, intercediendo por nuestra ciudad, nuestro país e intercediendo por nuestro mundo en el cual vivimos. También quiero recordarles que cada mañana a las 6 de la mañana tenemos cadena de oración devocional y oración. Para conectarse se hace simplemente marcando el número 515-604-9739 y luego accesa el código 374678. También recordándoles que cada jueves a las 7 de la noche tenemos transmisión de nuestro estudio bíblico de la iglesia. Eso se hace a través de la plataforma Zoom y se hace también a través de YouTube y Facebook. A la misma vez, los jueves a las 7 de la noche tenemos estudio bíblico para jóvenes usando también la plataforma Zoom. Queremos también recordarle a los hombres que tenemos cadena de oración y estudio todos los jueves a las 7 de la noche. Hemos denominado este encuentro en la brecha, es decir, estamos ahí al frente intercediendo por nuestra iglesia, nuestra nación y nuestra comunidad. También les recordamos nuestro estudio bíblico cada domingo. Seguimos transmitiendo a la misma hora, 1:30 regularmente, como regularmente lo hacemos, porque queremos seguir trabajando para seguir siendo de bendición. Gracias, mis hermanos, y Dios le bendiga. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré.
Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor.
Dios le bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Aquí estamos gozándonos con ustedes y esperamos que ustedes se gocen también en este tiempo precioso que el Señor nos concede. Es un honor para mí presentar en este momento a nuestro hermano José Luis Hidalgo, quien tiene el mensaje de la palabra de Dios. Pase por aquí, hermano Hidalgo. Permítame hacer una oración por usted. Amante Padre, Señor, en este momento, Señor, te damos las gracias por tener la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra a través de tu siervo, nuestro hermano José Luis. Úsalo, Señor, poderosamente. Habrán amigos que estarán escuchando. Usa a tu siervo, hermanos. Instruye a tu iglesia también a través de tu siervo, Padre, y que en todo sea tu nombre glorificado. Gracias por tu fidelidad en todas las cosas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano pastor. Para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y yo quisiera darle seguimiento a unos cuantos temas que hemos estado desarrollando en estos últimos tiempos. Y quiero hablarle a ustedes en este día acerca de la confesión que evidencia la salvación. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es uno de los pasajes más leídos y usado dentro de la confesión cristiana. Muchas veces es uno de los textos sacados fuera de su contexto. Y para poder entender este texto, tenemos que ver de qué se trata todo este capítulo 10 de este libro de los Romanos. Y no solo el capítulo 10, sino que desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo está condenando la actitud religiosa de los judíos. Y Pablo empieza este capítulo 10 diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se están sujetando a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Este capítulo 10, Pablo está diciendo algunas cosas muy duras para los judíos y para muchos grupos religiosos hoy en día también. Pero el fin de su discurso es el deseo de que los judíos se salven y esos grupos se aparten del legalismo religioso. En las palabras de Pablo no hay ira ni actitud de juicio, sino anhelo y ansiedad de que los judíos se salven. Si vamos a llevar a Cristo a otras personas, esa debe de ser nuestra actitud. Deseo de salvación por las almas. Los grandes predicadores lo han reconocido. No se trata de maltratar al oyente con sentencia condenatoria. No se trata de gritarle al público como si lo estuvieran insultando por su ignorancia de las Escrituras. Como decía un gran predicador, predicar es suplicarle a las almas. Esa era lo que precisamente el apóstol Pablo hacía cuando él escribía a los Corintios. Él decía, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el asunto. Tenemos que rogar, no emitir sentencia de juicio y de condenación. Ese no es el llamado
de predicar el evangelio. El llamado es simplemente decirle a las almas que Dios les ama. No es el mensaje de condenación de mandar a la gente al infierno. Es hablarle con pasión y amor al pecador. Miremos al propio Jesús manifestando esa pasión y esa compasión por las almas cuando Él descendía desde las colinas de Jerusalén llorando por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina su polluelo debajo de sus alas? Mas no quisisteis. Pero insisto, hay predicadores que pretenden aterrar al pecador con palabras airadas de condenación y no con el mensaje dulce del amor de Dios. En vez de decirle a la gente que Dios es amor, lo primero que se le ocurre decirle es que Dios es fuego consumidor. Y si bien es cierto de que hay condenación, si bien es cierto de que hay un infierno, a Dios lo que le place en este tiempo de gracia es llamar al pecador a través de su amor. Pablo reconoce que los judíos tienen celo de Dios, como quizás hay muchos grupos hoy en día, pero les advertía que ese celo estaba mal orientado. La religión judía estaba basada en una obediencia meticulosa a la ley, y quienes la llevaban en serio se hacían la vida sumamente incómoda y ordinaria. Tomemos como por ejemplo la ley del sábado. Se establecía exactamente la distancia máxima que se podía andar. Usted no podía recorrer las millas que usted quisiera. Había un límite para caminar en ese día. Se prohibía llevar una carga superior al peso de 2 higos secos. Usted sabe lo que son 2 higos secos. Eso era lo que se permitía llevar. No más de ahí. Se prohibía cocinar el sábado. Se fijaban los medios para evitar que un enfermo se pusiese peor, puesto que se prohibía curarle en el día de reposo. Todavía hoy en día hay judíos ortodoxos estrictos que no encienden ni siquiera una luz en el día del sábado. Hay familias judías acomodadas que emplean a criados gentiles para que hagan las cosas imprescindibles los sábados. Aunque según Éxodo 20:10 y Deuteronomio capítulo 5 versículo 14, la ley del sábado obligaba igualmente a los siervos y a los forasteros gentiles a guardar el sábado. Hermanos, ojalá nosotros tengamos el mismo celo por Cristo hoy en día como los judíos lo tenían por su ley. La vida bajo la ley no era fácil. Nadie se sometería a menos que no la tomase en serio. Ellos eran capaces de morir por cumplir los preceptos de esa ley. Ellos tomaban muy en serio su religión. Los judíos estaban convencidos de que adquirían créditos con Dios mediante la obediencia a la ley. Sus esfuerzos por alcanzar el favor de Dios a través de las buenas obras y la observación de la ley los llevó a una conclusión de que todo se basa en ley y mérito. En eso se basa este asunto, ley y mérito. A quienes pensaban que la salvación se obtenía por ley y mérito, Pablo entonces le contesta en este capítulo y le dice: Cristo es el fin de esa ley tan dura, de esa ley tan exigente. Lo que quiere decir que Cristo es el fin del legalismo religioso. La relación entre Dios y el hombre ya no es la que existe entre un acreedor y un deudor. No es entre un asalariado y un patrono, o entre un juez y un acusado. Gracias a Jesucristo, el hombre ya no está en posición de tener que satisfacer la justicia divina. Solo tiene que aceptar su amor. Ya no tiene que merecer el favor de Dios, sino solamente tomar la gracia y el amor y la misericordia que Dios le ofrece gratuitamente. Para demostrar este argumento, el apóstol Pablo cita 2 pasajes del Antiguo Testamento.
En primer lugar cita Levítico capítulo 18, versículo 5, donde se dice que el que obedezca meticulosamente los mandamientos de Dios encontraría la vida. Es verdad que encontraría la vida, pero nadie pudo encontrar la vida guardando la ley, porque nadie pudo guardarla ni observarla. Luego cita a Deuteronomio capítulo 30, versículo 12, donde Moisés dice que la ley de Dios no es inasequible o imposible cuando dice están en la boca, en la mente y en el corazón. Es verdad, Pablo toma este pasaje en sentido alegórico. No fue nuestro esfuerzo el que trajo a Cristo al mundo, ni nuestro esfuerzo el que lo resucitó. No es nuestro esfuerzo lo que nos reconcilia con Dios. Dios lo ha hecho por nosotros y no tenemos más que aceptarlo y recibirlo. Hasta aquí creo que todo está claro. Y esto nos lleva a analizar nuestro texto de esta exposición. Los versículos 9 y 10, que son de suma y de suprema importancia, contienen la base del primer credo cristiano. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo primero que Pablo está diciendo a los judíos y a los legalistas de hoy en día es, miren, hay que confesar que Jesucristo es el Señor. La palabra griega que se utiliza aquí para Señor es la palabra Kyrios. Esa es la palabra clave del cristianismo primitivo. Su significado pasa por 4 etapas. Primero, es el título normal de respeto. Por ejemplo, cuando decimos en español Señor, cuando decimos en inglés Sir, cuando decimos en francés Monsieur, o cuando decimos en alemán Herr, es palabra de respeto. Era el título, en segundo lugar, que se aplicaba al emperador romano. En tercer lugar, era el título de los dioses griegos y romanos que se colocaba antes de nombrarlo. Por ejemplo, Kyrios Serapis, o sea, Señor Serapis. Y en cuarto lugar, en la traducción al griego del Antiguo Testamento, Kyrios es la traducción normal del nombre divino Yahweh o Jehová. Los primeros cristianos iban a la muerte con tal de no confesar que César era Kyrios, o sea que César era el Señor, porque solo aplicaban ese título a Jesucristo. Cuando llamaban a Jesús Kyrios, no solo le confesaban como el Señor supremo de su vida, sino que le conocían como el único Dios verdadero al que se debía absoluta obediencia y culto reverente. Llamar Kyrios a Jesús era reconocer y confesar su divinidad y aceptar que Él era y es el supremo y único ante todo. Porque dice su palabra que ante Él toda rodilla ha de doblarse y confesar que Él es el Señor. Hermanos, un segundo elemento del texto en el credo cristiano es que hay que creer que Jesucristo ha resucitado. La resurrección de Jesucristo era una parte esencial del credo cristiano. El cristiano cree que Cristo vive y que por lo tanto no solo es el deber de saber de Cristo, sino también que implicaba conocerle personalmente. El cristiano no se limita a estudiar a un simple personaje histórico llamado Jesús, sino que vive la presencia real de Cristo en su vida cada día. El creyente camina con Cristo, el creyente siente a Cristo a su lado. No toma decisión sin Cristo porque él sabe que Cristo está a su lado.
no solo habla de Cristo el mártir, sino que reconoce a Cristo como el vencedor, el que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por sus redimidos. Y un tercer punto importante de este credo es que el cristiano no solo debe de creer en su corazón, sino también debe de confesar con sus labios que Jesús es el Señor. Hermanos y amigos, ser cristiano es creer y confesar. Como dice en muchas declaraciones de fe evangélica, creemos y testificamos. El creer supone testificar ante los demás. Yo no creo que una persona sea cristiana si nunca testifica con sus labios a otro de Cristo. Si no es capaz de anunciar por los cuatro vientos que Cristo es el Señor. El creyente verdadero siempre habla de Cristo en todas sus conversaciones. Siempre está buscando la ocasión para presentar a Cristo como el Señor y Dios verdadero. O sea, el Cristo que reina y vive y tiene señorío sobre todas las cosas. No es suficiente que reconozcamos ante Dios que Cristo es el Señor, sino que es necesario proclamarlo ante los hombres que Cristo es el Señor. Y ese es el distintivo de un creyente que se esfuerza por predicar a Cristo a otro, se esfuerza por decirle a la gente, mira, Cristo es el Señor, Él es el que reina. A un judío le resultaría difícil creer en el acceso a Dios o que el acceso a Dios no era por medio de la ley. Este camino de la confianza y de la aceptación por fe era algo increíble de creer para él. No lo podían asimilar. Además, les resultaría sumamente difícil creer que el acceso a Dios estaba abierto a todo el mundo. ¿Cómo era posible eso? Si nosotros fuimos el pueblo elegido. Le parecía que los gentiles no podían estar en la misma posición que los judíos. Así es que Pablo, entonces, ante esta situación, concluye su argumento citando dos pasajes del Antiguo Testamento como última demostración. Cita en primer lugar a Isaías 28:16 y le dice, nadie que crea en él será defraudado. Fíjense que el texto no menciona nada por la ley, todo se basa en la fe. Todo se basa en la fe. Este texto del Antiguo Testamento de Isaías 28:16 y en segundo lugar cita a Joel capítulo 2 versículo 32. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay limitación aquí. La promesa es para todos. Por tanto, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Por eso el Señor Jesús dice el apóstol Juan en su evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La salvación no está limitada a un grupo, la salvación es para todo el mundo. En esencia, este pasaje es una apelación a los judíos para que abandonen el camino del legalismo y acepten el de la gracia. Es una apelación para que reconozcan que su celo está descarriado y para que presten atención a los profetas que declararon hace mucho tiempo que la fe es el único camino de acceso a Dios y que está abierto a todo el mundo. Esa era la parte del credo reformador de las 5 solas. Solo fe. Y solo concluyo diciéndote, pon tu confianza en Cristo para salvación. Recuerda, solo Cristo, solo Cristo. Y cuando te sientas abatidos por las luchas de esta vida, vamos a creer lo que dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas. Él dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Ese Cristo
que tú recibes por fe, ese es el Cristo que camina contigo cada día. Él dijo, yo no lo voy a dejar solo, sino que yo voy a estar con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin. Esas son promesas del propio Jesús. Y a ese Cristo es el que nosotros confesamos al mundo que Él es el Señor. Si tú, amigo que me oye, recibe a Cristo en tu corazón y piensa en este principio de este texto, que lo puedes confesar con tu boca ante el mundo, entonces será salvo. Este es el tiempo oportuno para que tú puedas meditar en tu corazón acerca de Cristo el vencedor, Cristo el Rey de Reyes, Cristo el Señor de Señores, Cristo el que te ofrece un camino nuevo hacia una vida nueva. Si así lo hiciere, que Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermano José Luis, por este mensaje que ha compartido con nosotros. Cuán agradecidos estamos, hermanos, de que ustedes lo sigan mirando una vez, dos veces, escuchándolo, pero también compartiéndolo con otros amigos. Creo, hermanos, que una oportunidad que Dios está dando para que tanto nosotros como otros sean bendecidos y sean edificados, y algunos salvados para gloria de nuestro Dios. Gracias, mis amados hermanos. Entonces, esta noche, si Dios lo permite, nos estaremos encontrando a las 9 de la noche para orar todos juntos. Cada hermano en su hogar, cada uno en su casa, con su familia. Oramos, hacemos una cadena de oración, un tiempo de clamor, y damos gracias a Dios por sus maravillas. A las personas que han escuchado el mensaje, queremos que también, si quieren aceptar a Cristo en su corazón, es una buena oportunidad para usted decirle al Señor que realmente usted le reconoce como Señor de su vida, que confiesa que Cristo resucitó de los muertos, que murió por nosotros y que está dispuesto a ayudarnos en el momento que clamemos a Él. Clame usted a Él allí en su casa, invítele a su corazón, confiéselo como el Señor y dueño de su vida. Vamos a orar, hermano, y darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos concede, Señor, Padre, de escuchar, de participar de este servicio. Oh Señor, queremos que en todo, Señor, tu palabra esté llegando a los corazones y vidas sean transformadas, bendecidas, edificadas. Gracias te damos por todo este tiempo precioso que tú nos concedes. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén y amén.